Y a través de todo este tiempo, el libro de Juan, que es en el cual estamos basándonos, Juan nos ha enseñado diversas facetas acerca de nuestro Señor Jesús. Juan nos ha dicho que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios. Juan nos ha enseñado que Jesús es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y Juan nos ha enseñado inclusive a que Jesús se enfada. ¿Cuántos se acuerdan de esta palabra? Vimos a un Jesús enfadado y sabemos que, creo que sí lo aprendimos, era por el celo de la santidad de su templo y de su gente. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que es imprescindible para conocer a Jesús. En esta mañana el Señor quiere que aprendamos que para conocer a Jesús es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Bien es cierto que la palabra nos dice que Dios creó a todos los seres humanos. A todos. Dios creó a todos los seres humanos. Pero ya conocemos la historia, ¿no? Adán y Eva, por la desobediencia, a causa de esa desobediencia, la naturaleza humana fue corrompida. Entonces, todos nacemos con el corazón, con el pecado incrustado en nuestro corazón. Y aunque todos nacemos, fuimos creados por Dios, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Quiero invitarte a que me acompañes a leer en el libro de Juan, que es el que estamos trabajando. Este día estamos comenzando con el capítulo 3. Vamos a leer 10 versículos. Ustedes dirán, el pastor siempre que lee es una lectura larga. Es que a mí me encanta leer la Biblia, hermano. Y hay que leer la Biblia. Siempre lo digo, vamos a leer la palabra, pero no solamente a leerla. ¿Qué más? Escudriñarla, reflexionarla, meditar en ella. Oír la voz de Dios cuando leemos la palabra. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice lo siguiente. ¿Todos lo tienen? Si no lo tienes, en la pantalla también lo puedes leer. Como decía mi esposa, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología. La tecnología tiene dos usos, el uso bueno y el uso malo. Nosotros lo usamos para lo bueno. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 del capítulo 3 de Juan dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús, en el versículo 10, le dice, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y el primer versículo que quiero resaltar en este texto que acabamos de leer es el versículo 6. El que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando hablamos de nacimiento, ¿en qué piensa nuestra mente? Primeramente, en un embarazo, ¿no? Físicamente hablando, para que haya un nacimiento, tiene que haber un embarazo. ¿Quiénes tienen la opción de quedar embarazados? Las mujeres, hermanos, y eso no hay nada que discutir. Aunque la sociedad, aunque la humanidad se está encargando de querer cambiar la naturaleza que el Señor creó, el único o las únicas que pueden quedar embarazadas son las mujeres. Gracias a Dios, decimos los hombres, gloria a Dios. Ustedes se imaginan, nosotros ahí con una barriga ahí cargando, no, yo no puedo, yo no podría. Ya es suficiente con la barriguita que tenemos, ¿no? Ya eso nos cuesta.
Las mujeres son las únicas que tienen la opción de quedar embarazadas. Sin embargo, ojo, esto lo voy a decir y quiero que se entienda. Cuando mi mujer quedó embarazada, yo decía, hemos quedado embarazados. Porque aunque el embarazo lo lleva ella, el bebé y la responsabilidad es de los dos. No, la carga no solamente para la mujer. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, hay también un nuevo nacimiento. ¿Y qué le dijo el Señor a Nicodemo? De agua y del Espíritu. Tenemos que tener un nuevo nacimiento del Espíritu. ¿Quién tiene la opción de nacer de nuevo espiritualmente? ¿Solamente las mujeres? No. Fíjense. El Señor está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, era un fariseo, estudioso de la palabra. Pertenecía al Sanedrín. Todos sabemos lo que es el Sanedrín. El Sanedrín es una institución que se encargaba de tratar los asuntos religiosos, políticos, incluso era como un tribunal supremo, donde se hacían los juicios a los que eran las disputas legales, las disputas criminales, todo eso hacían en el Sanedrín. Y Nicodemo pertenecía a esa institución, además era de los principales. Esto que nos dice, Nicodemo era un hombre de dinero, tenía un estatus económico alto, tenía un estatus social alto. Su Instagram estaba repleto de me gustas y de seguidores porque era muy conocido popularmente Nicodemo. Vamos, que Nicodemo tenía una vida que todos quisiéramos tener, ¿no? Bueno, el Señor se lo está diciendo a Nicodemo y le está diciendo hay que nacer del Espíritu. Semanas anteriores, ¿qué hemos visto? Jesús llamó a Andrés, a Natanael, a Pedro, a Juan. Y todas estas personas eran la antítesis de Nicodemo. Eran pescadores, no tenían tal vez mucha educación, un estatus económico tal vez no tan alto, o mejor dicho, vamos a ser sinceros, eran más humildemente, hablando en términos económicos, eran más humildes que Nicodemo. Sin embargo, el Señor les dijo, ¿cómo les dijo? Sígueme. Y para seguir al Señor también tenían que nacer de nuevo. Todos nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa porque nacimos. Hasta los bebés nacen con el pecado incrustado en su corazón. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesita nacer de nuevo para conocer a Jesús. O sea que el nuevo nacimiento no es solo para Nicodemo, no es solo para los discípulos de aquel tiempo. El nuevo nacimiento es para la iglesia Génesis. Todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué hace falta para que haya un nacimiento, hablando en términos humanos? ¿Qué es necesario para que haya un nacimiento? ¿Hay niños aquí presentes? No, no hay niños aquí presentes, pero los niños también tienen que saberlo. No es verdad que tiene que venir la cigüeña, o ustedes le han dicho a los niños que vinieron por una cigüeña. No. Hace falta, primeramente, que haya un proceso de fertilización y luego un proceso de gestación. Y ahora ya vamos a hablar de eso. Este es un tema, obviamente, de médicos. Los médicos conocen mejor que yo de esto, pero yo más o menos tengo una idea. Para que un nacimiento pueda darse, tiene que haber un proceso de fertilización. ¿Qué es el proceso de fertilización? Un óvulo tiene que ser interceptado por un espermatozoide. Se unen y ahí comienza el proceso de fertilización. Lamentablemente, o no sé si la palabra debería decir lamentablemente, no siempre que un óvulo y un espermatozoide se unen, se da un embarazo. Porque aunque se unen, pueden desprenderse y no pasa nada. Espiritualmente sucede lo mismo. Para que haya un nuevo nacimiento espiritual, es necesario que haya un corazón que sea interceptado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué pasa en términos médicos? Para que el óvulo y el espermatozoide se unan y haya un embarazo, los médicos dicen que tiene que ser un buen espermatozoide, como dicen en Venezuela, un macho men, ¿no? Dicen. Y tiene que haber un ovario, un óvulo de calidad. Entonces, espiritualmente, ¿qué tiene que haber? Hermanos, la palabra de Dios es eficaz, de eso no hay duda. Pero tiene que haber un corazón de carne para que la palabra pueda entrar. Y asimismo, como hemos dicho que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen no siempre se produce un embarazo,
Asimismo, aunque nosotros tengamos un corazón, no siempre la palabra penetra en nuestros corazones. Porque tal vez no tenemos un corazón, la palabra favorita de esta iglesia, dispuesto. Probablemente nuestro corazón está endurecido. La palabra no puede entrar en un corazón endurecido. Lástima que no tengo aquí una espada, porque la espada de doble filo, que es esta, y no tengo una espada física para mostrar cómo es, no puede entrar en algo que es duro. Tiene que ser de carne para que pueda entrar, pero eso también lo hace el Señor, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero entonces, si a mí me dan la palabra y yo estoy aquí sentado, entonces quiere decir que yo tenía un corazón dispuesto. Ya lo vamos a estudiar. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, no mi palabra, ni tu palabra, ni la palabra de ninguno de los que estamos aquí sentados, ni la palabra de ningún hombre. La palabra de Dios es eficaz. Cuando nosotros predicamos la palabra, si predicamos nuestra palabra, puede ser que al predicar nuestra palabra, el corazón de la persona a quien estamos predicando venga a la iglesia. Voy a poner un ejemplo más. Yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Han puesto café gratis en la iglesia, ¿por qué no te vienes? Sí, yo voy para tu iglesia. ¿De quién es esa palabra? Del Señor. Hermanos, la palabra es eficaz siempre que nosotros predicamos el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo es que Él se sacrificó en una cruz para salvar a la humanidad. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros le predicamos a la gente que, oye, entrégale tu vida a Cristo porque se te van a resolver tus problemas, error. Eso no es lo que dice la palabra. Entrégale tu vida a Cristo y ve a la iglesia que ahí te van a ayudar con ropa, te van a dar comida. Esa no es la palabra. La palabra, el centro de este libro se llama Jesucristo y su obra redentora ahí en la cruz. Cuando nosotros predicamos eso, hermano, esa palabra es eficaz. Y en un corazón que recibe esa palabra, es un corazón que ha sido fertilizado por la palabra. Espero que se entienda el término fertilizado. La palabra penetró en el corazón de la persona. Entonces comenzó el proceso de fertilización. Ahora voy a la parte de la medicina. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, al cabo de unos días, se forma una bola de células, la cual se adhiere, yo no tengo útero, pero se adhiere al útero de la mujer. Y a mí me gusta más decir, se sujeta al útero de la mujer, se acoge de allí, se pega, se queda allí esa bola de células. Y entonces comienza lo que es el proceso de gestación. Y el proceso de gestación consiste en un crecimiento del ser que se empieza a formar en ese útero. Se le forman los brazos, el corazón obviamente, primeramente, ¿no? El corazón, los brazos, los ojos, todo, se le forma todo. Espiritualmente sucede lo mismo. Después que la palabra ha penetrado, la palabra de Jesús ha penetrado en el corazón de la persona, comienza un crecimiento y comienza un proceso de gestación. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasó con Nicodemo? Fíjense, Nicodemo dice la palabra que él fue a donde estaba Jesús, lo acabamos de leer, él fue a donde estaba Jesús. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Le dijo, maestro, rabí, sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios, porque solamente las personas que hacen las señales que tú haces, quiere decir que Dios está con él, solamente. Y él dijo verdad. ¿Nicodemo dijo la verdad o no dijo la verdad? Dijo la verdad. Nicodemo dijo que era un maestro. ¿Qué le faltó a Nicodemo? Nicodemo le está trayendo un reconocimiento al Señor. Le está diciendo, sabemos que tú eres el maestro, pero aquí hay una cosa curiosa. Nicodemo le está diciendo, sabemos. O sea que no está hablando en singular, está hablando en plural. ¿Quiénes sabían? Tal vez el Sanedrín, la Biblia no lo dice. Tal vez la familia de Nicodemo, tampoco lo dice la Biblia. Pero lo que sí podemos asegurar es que era alguien más aparte de Nicodemo. Por lo menos eran dos, Nicodemo y otra persona. Sabemos que tú eres maestro, pero Nicodemo nunca le dijo al Señor, sabemos que tú eres el Salvador del mundo. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Nicodemo ni siquiera le dijo lo que le dijo Juan el Bautista a los discípulos, ¿se acuerdan? He ahí el Cordero de Dios. Nicodemo no le dijo, sabemos que tú eres el Cordero de Dios.
Sabemos que tú eres el Mesías prometido. Le dijo una verdad no completa. ¿Qué quiere decir esto? Y Nicodemo era un estudioso de la palabra. Nicodemo tenía que saber que había un Mesías prometido y que él estaba enfrente de ese Mesías. Nicodemo no conocía a Jesús. Y una cosa muy curiosa también aquí es que Nicodemo le va haciendo elogios al Señor. Sabemos que tú eres el maestro. ¿Y qué le responde Jesús? Lo voy a leer en el versículo 2. Le dice, en el versículo 2, el Señor le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se habrá quedado, ¿what? Pero si te estoy diciendo que tú eres el maestro, ¿por qué me estás respondiendo algo que yo no te estoy preguntando? Ojo, esto no lo dice la palabra, digo yo que Nicodemo se quedó sorprendido. ¿Por qué el Señor le respondió esto a Nicodemo? Si Nicodemo más bien le está haciendo un elogio. Nicodemo le está diciendo que él es el maestro. Y el Señor le sale con esto. ¿Sabes qué, Nicodemo? Sí, puede que yo sea maestro, pero al Señor no le importaba eso. El Señor le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. ¿Recuerdan que la semana pasada el Señor nos decía que Él conoce los corazones de todos los hombres? El Señor conocía el corazón de Nicodemo. Y Nicodemo no tuvo un buen proceso de fertilización, porque lo que se unió en el corazón de Nicodemo, ¿qué fueron? Las señales. Nicodemo no creyó en Jesús, Nicodemo creyó en las señales. Entonces el proceso de fertilización espiritual de Nicodemo obviamente no había nacido de nuevo, porque si no, el Señor no le dice eso. Nicodemo no había nacido de nuevo, entonces el proceso de fertilización de Nicodemo no había sido un buen proceso. A todas estas el Señor, aunque conocía su corazón, muy amablemente le dice, lo recibe, porque el Señor, algo que siempre hemos dicho, no hace acepción de personas. El Señor llamó a Juan, a Pedro, a Natanael y a Nicodemo. Si nos hemos dado cuenta, lo está llamando en este texto. Nicodemo, te invito a que nazcas de nuevo, porque el Señor no hace acepción de personas. Y el Señor conoce el corazón de Nicodemo y sabe que está creyendo en las señales. Pero fíjense lo maravilloso de nuestro Padre amado, de nuestro Jesucristo, que entonces empieza a fertilizar a Nicodemo. ¿Y qué es lo primero que le dice? Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar en la calle, hermanos. Él le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando el Señor le dice esto a Nicodemo, que hablábamos de la parte anterior, había un proceso de gestación. A partir de aquí, el Señor lo que pretendía era que Nicodemo, el proceso de gestación, o sea, que se formara un nuevo ser en Nicodemo y naciera nuevamente. Fíjense lo siguiente. En el proceso de gestación espiritual, el Señor, en el texto que acabamos de leer, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Y qué le dice el Señor? En el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de ¿qué? Y de espíritu, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Y me da curiosidad, porque si el Señor le está diciendo esto a Nicodemo, era porque Nicodemo ya creía que había entrado en el reino de Dios. Si no, no se lo estuviera aclarando. Espérate, Nicodemo, tú eres un religioso, tú conoces la Biblia, tú conoces la Escritura, pero a ti te falta nacer de nuevo. Y empezó el proceso de gestación en Nicodemo. Nicodemo sentía inquietud de saber qué significaba nacer de nuevo. Yo no sé por qué cada uno de nosotros ha llegado a los pies de Cristo. Yo no sé si nos han invitado a conocer al Señor hablándonos de la palabra del Señor. Pero yo sé que si tú has nacido de nuevo, tú sabes que el Evangelio de Cristo es el sacrificio que Él hizo en la cruz para entregarte la salvación a ti y a todos los que estamos aquí en esta mañana. Ahora bien, si a ti te dijeron que la iglesia te va a resolver tus problemas, si a ti te dijeron que el Señor es tu proveedor, bueno, no te dijeron mentira. Todos creemos que Dios es nuestro proveedor,
¿Sí o no? Él es nuestro proveedor. Pero si tú viniste a esta iglesia o viniste a los pies de Cristo para que Dios te provea, el proceso de fertilización en ti no ha sido bueno. El proceso de gestación en ti no ha sido bueno. Tiene que haber un crecimiento para que el bebé nazca. Tiene que llevar la mujer 9 meses. Bueno, hay quienes dicen que no son 9, que son 10 por la semana. Ya en eso no vamos a entrar. Pero tiene que haber un tiempo en el que la barriga crece y el niño se va sintiendo incómodo. Ya vamos a hablar de eso. Se va sintiendo incómodo dentro de la barriga. Va dando vueltas. Algunos se están chupando el dedo. Y así mismo estamos nosotros cuando estamos en el proceso de gestación, aprendiendo de la palabra, oyendo la palabra del Señor. Empezamos a oír la palabra, empieza ese proceso de gestación. ¿Cuánto es el tiempo? Hermano, ojalá sea mediodía, 5 minutos, 10 minutos. Algunos todavía tienen 10 años en el camino del Señor. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de personas que conocemos y todavía no han nacido de nuevo. Y el Señor quiere que todos tengamos un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer ¿de qué? De agua y de espíritu. Y ahora voy a explicar. De agua es de la palabra. La palabra representa en este texto. El agua en este texto representa la palabra. Tenemos que nacer de aquí, de la palabra y del espíritu. ¿Cuál espíritu? Del Espíritu Santo. Suena así como cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo. Pues nosotros también. Nosotros tenemos que ser hijos del Espíritu Santo. Para nosotros nacer de nuevo, tenemos que nacer del Espíritu. El versículo 6 decía, el que nació de la carne, carne es. ¿Hay alguna persona que haya nacido de la carne? Amén, yo nací de la carne. Todos hemos nacido de una mujer, ¿no? O alguien aquí nació de un hombre. Y Nicodemo es cómico porque Nicodemo le dice, ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Esta pregunta, cuando yo leía este pasaje, que lo leí hace tiempo y otra vez lo voy a leer para preparar esta palabra, me daba risa porque yo decía, pero es que este es tonto. O sea, Nicodemo, ¿qué te pasa? ¿Quién puede creer que puede entrar nuevamente en el vientre de la madre? Yo creo que eso no lo cree nadie, ¿no? Nadie, o alguien que ha pensado alguna vez entrar en el vientre de la madre. A lo mejor Nicodemo era inocente, no tonto, sino inocente. A lo mejor Nicodemo, en realidad, lo que quería decir es que yo sé que el poder de Dios es tan grande que Él puede hacer que todos volvamos otra vez al vientre de nuestra madre. Le podemos dar un voto de confianza a Nicodemo. Si algún día lo vemos allá en el cielo, le preguntaremos, oye Nicodemo, ¿por qué tú preguntaste eso? Pero aunque eso fuera verdad, aunque pudiésemos entrar en el vientre de nuestra madre, al volver a nacer, seguiríamos siendo carne, hermanos. Seguiríamos siendo carne porque naceríamos de un vientre y todavía no tendríamos entrada en el reino de los cielos. Aquí nadie nace cristiano. El reino de los cielos no es heredado por nacer de tu madre cristiana ni de que tu padre sea cristiano. Cuando uno entra al reino de los cielos, la salvación es personal. Cada uno con el Señor. A veces mi esposa y yo nos hemos reunido con matrimonios en otras iglesias, en otra iglesia. Y bueno, esto lo aprendí de una hermana que hablaba de su marido y decía, yo no sé, la salvación es personal, allá él. Y nosotros nos reíamos, decíamos, bueno, tienes razón, la salvación es personal. Pero las mujeres también están como ayuda idónea para ayudar al marido, ¿eh? Y los hombres también ayudan a las mujeres. La salvación es personal. No porque nazcamos del vientre de nuestra madre tenemos la salvación, tenemos que nacer del Espíritu. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con Nicodemo? El Señor, como conocía el corazón de Nicodemo, que nos lo dijo la semana pasada el Señor, sabía que en ese corazón había una disposición por conocer a Jesús, aunque Nicodemo no lo decía. Nicodemo fue a ver al Señor de noche. Lo acabamos de leer. ¿Por qué Nicodemo fue de noche? Se lo pueden imaginar, porque Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Y en aquel tiempo ya a la gente no le gustaba Jesús, a los fariseos. Nicodemo era un fariseo. Él fue de noche tal vez porque le daba miedo que sus amigotes lo vieran hablando con Jesús. Porque le daba vergüenza.
Pero en su corazón había un anhelo de hablar con Jesús. Oye, no todo es malo en Nicodemo, hermano. A mí no me gusta hablar mal de los personajes de la Biblia. ¿Saben por qué? Y se los digo como consejo. No hablemos mal de los personajes de la Biblia porque nosotros podemos ser uno de estos personajes. Incluso de Judas. Y esto lo digo para todos. No vamos a entrar en el tema de Judas. Pero no hablemos mal de los personajes de la Biblia. Vamos a darle un voto de confianza. Y yo estoy seguro que el Señor sabía que Nicodemo tenía un corazón dispuesto para poderlo conocer. Arriesgó su vida de alguna manera porque fue a buscar al Señor. No fue que el Señor lo llamó, él fue a donde estaba Jesús, aunque tuviese vergüenza. Y el Señor, como nos dijo la semana pasada, ya conocía el corazón de Nicodemo. ¿Y qué dijo Jesús? Lo recibo, le doy la palabra, le fertilizo y este hombre, esto lo estoy diciendo yo, esto no lo dice la Biblia. Y este hombre va a tener un proceso de gestación correcto, porque va a recibir la palabra que tiene que nacer de nuevo. Y entonces aquí se presenta algo en lo que quiero que vayan pensando. ¿Habrá nacido Nicodemo de nuevo, sí o no? Nicodemo habrá tenido un nuevo nacimiento. ¿Qué es necesario para que un bebé nazca? Ya dijimos lo que debería suceder. Vamos a suponer... Mira, por allá atrás tenemos un bebé precioso. Un bebé gordito, por cierto, ha comido bastante. Esta mañana lo vi y dije, madre mía. ¿Qué es necesario para que haya el nacimiento? Las mujeres lo deben saber mejor que el hombre, pero los padres que amamos a nuestros hijos, bueno, no necesariamente que amamos, a lo mejor somos más arriesgados y queremos entrar al parto. Yo entré al parto de mi hija. No llegué a ver el parto porque al final fue por cesárea, ¿no? Pero entré y la filmé y todo, cuando aquella existía la filmadora, yo estaba súper feliz. ¿Qué tiene que pasar para que el día que el bebé nace? Ya está engendrado, ¿vale? Ya está fertilizado, ya el proceso de crecimiento se hizo, el bebé estaba inquieto, el bebé estaba moviéndose, se estaba chupando los dedos, se alimentaba de un cordón umbilical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día del parto, ¿qué tiene que pasar? Primero, tiene que darle los dolores a la madre, ¿no? Empiezan aquellos dolores. El psico sabe bastante de eso, ¿no, psico? Porque el psico hace sí. Tiene que darle los dolores de parto a la madre. Y luego tiene que venir. ¿Cuándo sabe que ya va a nacer el bebé? Porque tiene que romper aguas, ¿no? Aquí se le llama así también. Tiene que romper aguas. Hay un montón de agua en el suelo. ¡Guau! Corre, que ya va a nacer. La fuente. Romper fuentes se dice. Vale, romper fuentes. Perdón porque yo hablo todavía a veces cosas venezolanas. Yo trato de hablar como aquí, pero es que a veces, bueno, hay raíces de raíces, ¿no? Sin embargo, yo trato de hablar a lo español, tampoco a lo catalán. He aprendido mucho. Hay que romper aguas. Bueno, romper aguas. Tiene que romper aguas. Pero ¿qué pasa si el bebé está de pie? El bebé tiene que tener una rotación. La cabeza tiene que estar hacia abajo. Y principalmente cuando ustedes, las mujeres, han estado embarazadas, el bebé está aquí arriba. Mi esposa sabe bastante de eso porque a veces ha hablado de eso. Si tocas a la mujer y está por aquí arriba, todavía no va a dar a luz porque se supone que está muy alta. ¿Cómo sabemos que va a dar a luz? Porque empieza a bajar, empieza a descender. Y una cosa que tengo que decir en términos espirituales, hermano, nadie nace por cesárea. Nadie nace por cesárea, espiritualmente hablando. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede dar la vida espiritual se llama Jesucristo. Y Él no obliga a nadie a nacer. No forza a nadie a nacer de nuevo. Él no le está diciendo a Nicodemo, venga, tienes que nacer de nuevo. No. Él está diciendo el consejo para nacer de nuevo. Y le está predicando la palabra para que Nicodemo nazca de nuevo. Nadie nace por cesárea. Tiene que estar el proceso de la rotación. Y acabamos de decir una palabra que quiero aclarar y que quiero que se acuerdan de ese día. Quiero que lo traigan a su memoria. Es un día bonito. Doloroso, pero bonito, ¿sí o no? La palabra lo dice. Es doloroso, pero después que el bebé nace, ¿qué hay? Felicidad y alegría. El niño es una gran bendición para nuestras vidas, ¿sí o no? Las que han tenido más de un hijo, más todavía. Las que han tenido uno, bendición también han tenido.
¿Qué pasa? Que para que el bebé nazca tiene que descender. Tiene que rotarse y descender para poder salir. Hermanos, espiritualmente hablando, tenemos que descender. Tenemos que humillarnos, tenemos que doblegarnos, tenemos que reconocer que no somos independientes, que dependemos del Señor, que somos pecadores. Y creo que todos hemos hecho esta oración. Señor, yo me entrego a ti, entrego mi vida porque yo soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Eso es descender, eso es humillarse, eso es bajar. Entonces a partir de allí ya tú puedes nacer de nuevo. Todavía no ha terminado el parto, todavía no hemos terminado. Hay un final feliz en esta historia. Cuando la preparaba me gozaba, me disfrutaba mucho. Tenemos que descender. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la palabra, que mira de lejos al altivo. Muchas veces estamos aquí, hermanos, creemos que somos grandes, que somos los mejores profesionales en la carrera que estudiamos. Creemos que tenemos una voz espectacular, que la podemos tener, no digo que no. Creemos que somos grandes predicadores, creemos que somos, grandes cristianos, los perfectos. Tenemos el ego por aquí arriba. Hermano, para nacer de nuevo, nuestro ego tiene que descender. Nuestro ego tiene que bajar. Nuestro ego tiene que doblegarse, entregarle todo a Jesucristo, alma, cuerpo y espíritu al Señor, al Rey de Reyes, al único. El médico que nos está esperando, y aquí viene la última parte, el médico que nos está esperando para darnos el nuevo nacimiento. Es necesario que nos humillemos. Si tú no te has humillado delante del Señor, lo siento, hermano, no has nacido de nuevo. Y no lo digo para regañarte, lo digo para hacerte un llamado de parte de Dios. Hay personas aquí que necesitan humillarse ante el Señor. Solamente así podremos nacer de nuevo. Entonces, imagínense ustedes la escena cuando el bebé va a nacer. No la voy a hacer físicamente, porque esto tampoco es una película aquí de esa, no. Pero imagínensela cuando va a nacer el bebé. ¿Qué es lo primero que debe salir? Ya dije, yo le preguntaba esto a mi esposa, ella me ayudó en esos términos. ¿Un bebé puede nacer de pie? Y ella me decía, en Venezuela decían cosas como que cuando nacías de pie te iba a ir súper bien, tenías mucha suerte, no sé qué, no sé cuánto, y todas esas supersticiones que hay. Yo no voy a entrar en ese tema, si un bebé puede nacer de pie. Del 100%, yo creo que el 99,9% nacen de cabeza, porque se tienen que mover. Esto se lo podemos preguntar a un médico en todo caso. ¿Qué es lo primero que se asoma cuando nace el bebé? La cabeza. La cabeza. No se vayan a burlar de mi calvicie, La cabeza. El bebé, cuando yo nací tenía bastante pelo, mi mamá me dijo, la cabeza. Entonces empieza, puja, le dicen a la madre, puja. Y la madre puja. Y pegan gritos ahí. He visto películas en que la madre, si está el padre, le empieza a pegar al padre, tú tienes la culpa, tú no sé qué. Que también tiene la culpa el padre, ¿no? Porque puso su grano de arena, ¿sí o no? Para que un niño nazca tiene que haber un hombre y una mujer. No hay otra manera. Tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. No hay otra manera. Entonces, sale la cabeza. Y a lo mejor esto le va a romper el corazón a las mujeres, pero cuando el bebé nace, cuando yo nací, mi mamá me dice que en aquellos tiempos, no sé cómo pasaría aquí, uno todavía nacía con los ojos cerrados y a la semana era que iba abriendo los ojos. Así pasaba en Venezuela. Pero hoy en día, los bebés nacen y ya están así. Mamá, préstame el móvil. Es tanto lo que ha avanzado que los bebés nacen ya con los ojos abiertos. Mi hija nació con los ojos abiertos. No me pidió el móvil porque eso fue hace 20 años. Pero mi hija nació con los ojos abiertos. ¿Qué pasa? Cuando el bebé asoma la cabeza, ¿qué hace el bebé? ¿A quién ve primero? No.
al médico, al que lo está recibiendo, a la partera, no sé, el que lo está recibiendo. Cuando nacemos espiritualmente, al primero que vemos es ¿a quién? A Jesucristo. Abrimos los ojos en ese momento, estamos conociendo al Señor. Si tú naciste de nuevo espiritualmente, tuviste que abrir los ojos y ver al Señor Jesucristo. Si tú no has visto al Señor Jesucristo, hermano, perdóname, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Tienes que abrir tus ojos. El día que tú le entregaste tu vida a Cristo, abriste los ojos y naciste de nuevo. Y eso fue lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Descender y conocer a Jesús. ¿Cuál es la visión que nos ha dado el Señor este año? Conociendo a Jesús. O sea que el Señor quiere que todas Génesis, los que estamos aquí, los que no han venido hoy, los que van a venir, los miles de millones que van a venir a esta congregación, van a conocer a Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante, ya ahora para ir terminando, ahora sí. Aunque está interesante, ¿verdad? Para ir terminando, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Hermano, el pastor y la pastora no te lo van a decir. Lo siento, yo no estoy aquí para decirle a nadie que ha nacido de nuevo. Y quiero que se sepa esto. Nadie tiene la potestad para decirle a nadie que ha nacido de nuevo. Nadie. Nadie tiene la potestad de decirle a nadie que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Es que acaso estamos cuando recibimos a las personas que nacieron de nuevo? Hermano, eso ni siquiera lo podemos hacer nosotros. Eso solo lo sabe el Espíritu Santo. El otro día conversaba con alguien y se lo dije. En el cielo vamos a ver sorpresas. ¿A qué me refiero? A lo mejor aquí hay personas en el mundo que hemos conocido y decimos, guau, esta persona es más malo que el diablo. Una cosa es segura, en el cielo no vamos a ver al diablo. A ese señor y a sus malignos no lo vamos a ver. Pero aquí pudimos haber conocido una persona que podríamos pensar que era muy mala y cuando lleguemos allá arriba, a lo mejor nos recibe con un cafecito. Y ahí nos vamos a quedar sorprendidos. Solamente el Espíritu Santo sabe el que ha nacido de nuevo y el que no, porque solo Jesús conoce los corazones. Yo no puedo llegar al corazón de ninguno de vosotros y ni ustedes al mío. Ni siquiera puedo llegar al de mi mujer, aunque ella a veces llega al mío, eso sí se los digo, Madre mía, no sé qué tienen las mujeres, Señor, que a veces saben todo lo que estás pensando y lo que estás diciendo, lo que vas a decir. Pero solamente el Espíritu Santo sabe si tú has nacido de nuevo. Sin embargo, hay señales. Hay señales de que, bueno, no lo voy a decir como señales, porque la señal es una palabra que no me gusta. Hay frutos, hermanos. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que dar frutos. Entonces ahora voy a leer. ¿Qué pasó con Nicodemo? Y aquí es la pregunta. Si esto fuera una película, podríamos poner ese título. ¿Qué pasó con Nicodemo? O una novela venezolana, ¿no? ¿Qué pasó con Nicodemo? Si leemos en el libro de Juan, en el capítulo 7 y en el capítulo 19, el Señor vuelve a tocar, vuelve a mencionar a Nicodemo. En el capítulo 7, versículo 50, dice lo siguiente. Querían venir contra Jesús. Los fariseos querían venir contra Jesús. Ya dijimos que los fariseos no querían al Señor. Y en el capítulo 7, versículo 50, dice lo siguiente. Les dijo Nicodemo, el mismo que vino a Jesús de noche. Ojo, aquí recalca otra vez. El mismo que vino a Jesús de noche, les dijo a los fariseos, siendo él también un fariseo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tremendo. Primero Nicodemo fue de noche porque le daba vergüenza, pero aquí se está enfrentando a los fariseos y les está diciendo, nosotros no podemos juzgar a un hombre sin haberle oído y saber lo que ha hecho. No podemos hacerlo, le dice Nicodemo. Es decir, que Nicodemo perdió la vergüenza. ¿Por qué? Porque sabía quién era Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de salvación. Nicodemo dijo, ya no siento vergüenza. Y se restió, como se dice la palabra. No sé si aquí se usa esa palabra. Se arriesgó, mejor dicho.
Y les dijo, antes tenemos que oírlo y saber lo que ha hecho. Perderemos la vergüenza y eso demostrará que estamos dando fruto, porque no nos avergonzamos de la fe que tenemos. O alguien aquí se avergüenza de la fe en Cristo. Si ese es tu caso, si te avergüenzas de la fe en Cristo, entonces tienes que nacer de nuevo. ¿Qué más hizo Nicodemo? Nicodemo le dice, y tenemos que oír y saber lo que ha hecho. Oír al Señor y entender su palabra. ¿Y qué significa oír al Señor? Ser oidores. ¿Qué dice la palabra? No solo oidores, sino hacedores. Nicodemo los está invitando de cierta manera a oír a Jesús. Tenemos que oírlo primero. Hermanos, el que ha nacido de nuevo oye la voz de Dios. El que conoce a Jesús oye la voz de su pastor. Entonces, si ese es tu caso, has nacido de nuevo. Pero si la palabra dice que no seamos solo oidores, sino hacedores, entonces tienes que obedecer la palabra de Dios. Y si obedeces la palabra de Dios, hermano, has nacido de nuevo. Estás dando fruto. Hay muchas cosas que podríamos hablar con respecto a los frutos. Obviamente, básicamente, el fruto del Espíritu Santo lo tenemos todo lo que hemos nacido de nuevo. Ya sabemos cuáles son: amor, benignidad, paz, gozo, etcétera, etcétera. Todo eso es un fruto de que hemos nacido de nuevo. Pero además de lo que dije, hay un versículo con el que quiero finalizar, que está en Juan 19, que dijimos que el Señor volvió a nombrar a Nicodemo. Juan 19, 29, 39, aquí ya Jesús había muerto. Y yo no sé si se conocen la historia, pero hubo uno también del Sanedrín que ofreció un sepulcro para poder enterrar a Jesús. ¿Cómo se llamaba? José de Arimatea. Se me olvidó el nombre. Pero Nicodemo también estaba con ese señor. ¿Qué le parece? El mismo hombre que fue a visitarlo de noche, que era de los fariseos, que era un religioso que no sabía cómo nacer de nuevo, estaba con este señor. Y que dice en el capítulo 19, versículo 29, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Hermanos, 100 libras en aquel tiempo era un dineral. 100 libras que él estaba entregando como ofrenda para enterrar a Jesús. ¿Qué hizo Nicodemo? Se despojó de las riquezas. Si nosotros no podemos despojarnos de las riquezas, no estamos dando frutos de haber nacido de nuevo. Y quiero aclarar algo: esta palabra no es para decirle traigan aquí todo su dinero, porque voy a volver a repetir, esto no es una iglesia que predica la prosperidad. No porque traigas tu riqueza, lo voy a repetir cada vez que tenga que hacerlo. No porque traigas todas tus riquezas a la iglesia, el Señor te va a bendecir más. Y no porque traigas menos, te va a bendecir menos. Eso es un trabajo tuyo con el Señor. Pero si has nacido de nuevo, tienes que saber que tienes que despojarte de tus riquezas, porque no son tuyas. Todo lo que nosotros tenemos, hacemos y somos, ¿de quién viene? De Jesucristo. Si hemos nacido de nuevo, sabemos desprendernos. Y voy a más. ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Lamentablemente lo estaba haciendo tal vez después que Jesús murió, pero estaba dándole una ofrenda al Señor. Estaba entregando de lo que él tenía, que tenía mucho. Dijimos que era un hombre de estatus económicos alto. Hermano, para nacer de nuevo necesitamos reconocernos dependientes 100% del Señor. El Señor nos proveerá un trabajo. El Señor nos dará la provisión tanto física como espiritual. Dios, es un Padre bueno. Dios es un Padre que no deja que sus hijos mueran de hambre. Y aunque así fuera, el viernes o ayer, no recuerdo, ayer tuvimos un ayuno impresionante. Los que vinimos ayer al ayuno también les invito a que vengan, porque pasan cosas impresionantes. Y ayer en el ayuno se habló de esto, o el viernes, ya no recuerdo cuál de los 2 días fue. Hermanos, para nacer de nuevo
necesitamos despojarnos de todo, depender del Señor, reconocer que Él es el único que puede movernos, que Él es el único que puede darnos la vida, que Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí puedo estar mucho rato. Y tenemos que aprender que si nosotros hemos nacido de nuevo, nuestro corazón arde de pasión porque otras personas también nazcan de nuevo. Creo que fue ayer que oramos por las familias, por las personas que no conocen a Dios. Si hemos nacido de nuevo y hemos experimentado un nuevo nacimiento, queremos que todo el mundo tenga un nuevo nacimiento. Y en eso es lo que el Señor quiere que trabajemos en esta congregación. En Génesis Mataró, el Señor quiere que los obreros trabajemos sembrando su palabra. Pero ojo, su palabra. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, quiero pedirte que cierres tus ojos. Quiero pedirte que le demos gracias al Señor por su palabra, por su alimento espiritual, por todo lo que trae a nuestras vidas, que le demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias te doy, Jesús, porque una vez más nos has hablado al corazón, porque nos has mostrado un nuevo nacimiento, Señor. Ayúdanos a llevarnos esta palabra, Jesús. Permite, Jesús, que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos dé fortaleza para continuar el camino, Jesús. Permítenos, Señor, ver, examínanos y dinos y enséñanos si realmente hemos tenido un nuevo nacimiento. Y en dado caso, Señor, si no lo hemos tenido, enséñanos, Señor. Indícanos qué debemos hacer. Te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que está en este lugar. Y te pido, Señor, que nos bendigas y nos lleves con bien a nuestros hogares y que tengamos un día de bendición sobreabundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos.